Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a platicar en esta sección de la clase sobre las características que deben de tener los pasos involucrados en la catálisis heterogénea. ¿Okay? De primera instancia, solo para traer como aterrizar un poco de qué sistema estamos hablando, son sistemas en donde el catalizador se encuentra en una fase diferente a los reactantes. Específicamente hablando en la catálisis heterogénea, el sólido, que es el catalizador, pues va a ser el lugar en donde las moléculas se van a absorber. Estas moléculas pueden provenir tanto de una fase líquida como de una fase gaseosa. Es muy común que entonces los sistemas de estudio de catálisis heterogénea tengan esta nomenclatura, líquido sólido y gas sólido, en donde el primero de ellos corresponde a la especie que se va a absorber, mientras que el segundo, el sólido, pues es pues, donde se absorbe, ¿no? ¿Cuál de ellos es el absorbente y cuál es el absorbente? A ver, porque eso sí lo platiqué cuando empezamos con la clase de absorción. Allá platicamos quién es el absorbato y quién es el absorbente. ¿Quién de ustedes recuerda eso? Porque pues, digo, al final de la historia es muy fácil confundirlos. ¿Alguien más? El adsorbato es la fase fluida y el absorbente es el sólido. Ok, entonces el absorbente siempre va a ser el sólido, muy bien, y el adsorbato pues puede provenir de la fase fluida. Y allá, bueno, están estas dos opciones, ¿no? Bien. Bueno, ahora, este tipo de catálisis tiene una ventaja sobre la catálisis homogénea. En la catálisis homogénea, el catalizador no puede ser recuperado fácilmente después de la reacción, porque se encuentra en la misma fase. En cambio, en la catálisis heterogénea es relativamente sencillo separar el catalizador a través de algún método mecánico, como puede ser la decantación o la filtración. Esto con el objetivo de reutilizar el catalizador en un proceso posterior, ¿no? Entonces, darle un reuso, ¿no? Así varias veces. Y bueno, esto a nivel industrial es algo bastante bueno porque permite disminuir los costos, pues tanto de separar la mezcla reaccionante del catalizador, porque cuando nosotros vamos a dar un producto, pues no puede ir el resto del catalizador, entonces tenemos que separarlo. Y cuando en la catálisis homogénea, pues lo que se tiene que hacer es, pues tienen que hacer lavados para quitar al catalizador y pues eso genera pues un consumo de energía, un consumo de dinero y entonces a la larga por eso la catálisis homogénea pues tiene una desventaja fuerte sobre la catálisis heterogénea. ¿Okay? Los catalizadores normalmente pueden tener vidas útiles mayores y es muy común que en los artículos, bueno, en la literatura se le denote como ciclos de vida. Entonces, allá dependiendo de cuántas veces lo pueden reutilizar, pues podemos tener incluso materiales que pueden tener hasta 50, 60 ciclos de vida útil antes de perder su actividad. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Pero como pues estoy comentando ahorita, si yo lo ocupo muchas veces, ocurre un fenómeno que se le conoce como desactivación. La desactivación tiene que ver con la pérdida de esta fase que puede permitir transformar a los reactantes en productos, lo que llamaba fase activa en la parte de los catalizadores, cuando les platiqué la parte de los catalizadores, sus secciones. Allá está el soporte, la fase activa y el promotor. La fase activa sí comienza a tener un bloqueo por alguno de los productos que se está formando, entonces se desactiva. El caso más común es cuando se forma coque. ¿Ok? Por ejemplo, en la reacción en donde tenemos sólidos para producir la mezcla de syngas y que esto es monóxido de carbono más hidrógeno, allá lo que ocurre es que como no hay una conversión total hasta CO2, parte del carbono que se está formando se deposita. Y entonces cuando el carbono comienza a formarse, entonces la reacción se lleva a cabo y comienzan a formarse hidrógeno y pues todos muy felices porque el hidrógeno comienza a formarse, pero a veces pasa, y es muy común, que el carbono venga como un producto no deseado. Y el problema de él es que comienza a depositarse en la superficie del catalizador. Si nosotros lo ocupamos varias veces, más ciclos de vida, pues más cantidad
de carbón. El problema es que no se puede quitar fácilmente este carbón y lo que conlleva es que este carbón tapa la superficie activa del catalizador y entonces la actividad para la reacción de estudio comienza a disminuir con los ciclos. Y que esto ocurra, que se ponga coque encima de la superficie, pues puede desactivar de manera irreversible a muchos materiales, principalmente aquellos catalizadores que tienen metales, por ejemplo, como iridio, platino, rodio, que son extremadamente buenos, porque realmente estos metales tienen una actividad altísima, pero el problema es que si comienza a formarse carbón, su desactivación también es muy rápida. ¿Ok? Y bueno, digamos, en alguna literatura le dicen, en vez de desactivación, le dicen envenenamiento, pero están refiriendo al mismo hecho, ¿no? Que es que algún subproducto que no queremos pues esté bloqueando la superficie o también puede estar interaccionando con la fase activa y formando algo que no queremos, ¿no? Como también pasaba en la enzima, ¿se acuerdan en la catálisis enzimática? Que allá había una situación, ¿no? Que si había dos sustratos que se parecían, entonces podían como ocupar los sitios y si alguno de ellos tenía una interacción muy fuerte, una afinidad muy fuerte, pues ya no se quitaba, ¿no? Ya no se desorbía del sitio activo y entonces lo bloqueaba. Algo así también puede pasar aquí, que un subproducto, a lo mejor que no sea carbón y que solo bloquee, un subproducto en un sitio activo se absorba y se absorba tan fuerte que no se pueda desorber y entonces lo bloquea. Ese sitio queda completamente obstruido y ya no permite la reacción de estudio. Entonces, por una parte está bueno que podamos reutilizarlo y que podamos, por un método mecánico, quitarlo de la fase gas del medio de reacción, está padre, pero también puede ocurrir que se desactive. ¿Vale? Entonces, una ventaja y una desventaja considerable. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, como también platicamos cuando empezamos el tema de catálisis, la presencia de un catalizador lo que genera es un mecanismo alterno de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no tengo un catalizador, la reacción se lleva a cabo en un único paso, mientras que cuando hay un catalizador, lo que se tiene ahora es un mecanismo de reacción en donde el catalizador está participando en el mecanismo y se regenera al final. Desde este punto de vista, en los diagramas de energía, cuando nosotros los vimos, en aquel, digamos, momento cuando vimos la ecuación de Arrhenius, allá aprendimos, ¿no? Que cuando nosotros partimos de los reactantes, perdón, déjenme poner un color más fuerte, los reactantes que está aquí, y queremos ir a los productos, y si no hay catalizador, únicamente vamos a tener un máximo energético, que es donde se forma el complejo activado. Y si ustedes se acuerdan el complejo activado, ¿qué es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda qué es el complejo activado ya? Por ejemplo, sí. Era por así decirlo el intermediario con mayor energía. Bueno, que necesita mayor energía, por así decirlo. ¿Ok? Es el intermediario que se forma, ajá. Y cuando nosotros consideramos la energía de activación, ¿no? Que la energía de activación es toda esta diferencia entre los reactantes y la cima energética de esta curva, ¿no? Y pues sí, el complejo activado pues es esta especie, pero poco estable, que se forma cuando los reactantes entran en contacto y entonces se forma una especie en donde pues se deforma, ¿no? Digamos, la estructura de cada uno de ellos y forman ahora una especie intermediaria, que así la denotamos en aquel momento, así la denotamos. Bueno, pero cuando no hay un catalizador, solo hay una energía asociada y entonces pues, solo hay un complejo activado. Cuando hay un catalizador, como ocurrió en el tema de catálisis homogénea, allá también vimos un ciclo catalítico y allá mostramos que este ciclo catalítico lo que conlleva es que por cada etapa que tengamos en el mecanismo debe de existir un máximo. Entonces, en el caso que yo estoy dibujando, acá donde dice la energía de activación con catalizador, la primera característica es que la energía global, que ustedes ya saben calcularla, es menor en comparación a la energía sin catalizador.
¿ok? La energía global, si ustedes recuerdan, pues tiene que ver con las contribuciones de todas las etapas que tiene el mecanismo. Y eso lo vimos después de la ecuación de Arrhenius y lo aplicamos para el tema de reacciones en cadena, allá donde teníamos a los radicales libres. ¿Se acuerdan de cómo calcular esta energía de activación para un mecanismo de reacción? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en la catálisis heterogénea lo que ocurre es que hay tres reacciones características. La primera de ellas es unas etapas de absorción. La etapa de absorción que es donde los reactantes entran en contacto con los sitios activos del catalizador. ¿Ok? Entonces, la absorción siempre es una molécula de la fase fluida, entra en contacto con un sitio libre, tiene que estar disponible en la superficie, ¿no? Ahora, la segunda reacción que va a ocurrir es la reacción en la superficie. Esa reacción, como su nombre lo dice, va a ocurrir en la superficie del catalizador, pero lo que va a permitir es pasar de los reactantes al producto. ¿Okay? Finalmente, la tercera etapa que vamos a tener son etapas de desorción. Esta etapa de desorción lo que va a cumplir es que el producto que se haya formado se desorba hacia la fase fluida y de esa manera nosotros podamos pues, observar, ¿no?, que se ha formado, porque en la fase fluida es donde nosotros estamos haciendo los análisis. Bien, estos tres tipos de reacciones son los que vamos a tener en cuenta: absorción, reacción en la superficie y desorción. Para el caso que yo he puesto, es una reacción en donde tenemos A más B. ¿Ok? Entonces tenemos dos moléculas, aquí, ¿no? Aquí dice, ¿no?, que son A y que son B. Entonces las moléculas A, bueno, aquí están, son las verdes. Las moléculas B son las que están aquí en amarillo. Y entonces fíjense cómo cada una de ellas va a tener una etapa de absorción. Por cada molécula que tengamos tiene que haber una etapa de absorción. Pero fíjense cómo se están absorbiendo de manera diferente. Así como está el dibujito, aquí lo que ocurre primero es que las moléculas de A interaccionan directamente con la superficie del catalizador. Aquí directamente se absorben. Mientras que las moléculas de B sí se van a absorber, pero no se absorben, no tienen afinidad con la superficie del catalizador, pero sí tienen afinidad con las moléculas previamente absorbidas. Entonces una de ellas se va a absorber encima de la otra, dando lugar a este caso, ¿no? En donde tenemos las moléculas de A, digamos, aquí formando la primera capa, y las moléculas de B absorbidas encima de estas, ¿ok? ¿Puede pasar que también B se absorba en la superficie? Sí, también puede pasar. Entonces, por ello digo, cada vez que tengamos nosotros un reactante, tiene que haber una etapa de absorción asociada a él, ya sea en el sólido o en una molécula que ya está previamente absorbida. Cualquiera de los dos casos involucra una etapa de absorción. ¿Ok? Bien. La etapa 3, entonces, cuando ya las moléculas que van a reaccionar se encuentran en contacto, es cuando puede ocurrir la reacción en la superficie. Entonces, en este caso, la etapa número 3 corresponde a la reacción en la superficie, la etapa 1 y la etapa 2 son las etapas de absorción. Finalmente, cuando estos reaccionan, entonces ocurre la desorción de las especies que ya se formaron. En este caso, fíjense, los productos son una especie combinada, ¿no? Aquí tienen la mitad y la mitad de cada uno de las moléculas de A y B. Entonces, en este caso, esta es la desorción del producto. En este caso, C, aquí en el diagrama dice que es el producto, entonces estas deberían de ser moléculas de C. Bien, entonces así analizándolo, la etapa 1 y 2 son etapas de absorción, la etapa 3 es la etapa de reacción en la superficie y la etapa número 4 es la etapa de desorción. En el mecanismo de reacción, en el diagrama de energías, cada una de estas etapas debe de presentar un máximo. Ese máximo debe estar asociado a la formación del complejo activado de cada una de estas etapas. Entonces aquí tenemos los 4 máximos que la teoría de Eyring menciona. Aquí los tenemos y se acuerdan cómo medir las energías de activación, ¿verdad? Para cada etapa. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces allá no hay que dejarnos guiar, ¿no?, por la posición que tienen los máximos, ¿no? Allá hay que hacer las diferencias de cada uno de ellos. De hecho, eso lo hicieron también en la tarea. Pero bueno, lo recuerdo nomás para que no vayan a quedar con la idea, ¿no? De que, por ejemplo, la etapa 3 es la que tiene la mayor energía de activación. Pues eso no es cierto, ¿no? Bueno, aquí tal vez deberíamos de medirlos, pero yo creo que esta es más grande, ¿no? Por lo que veo, así simple Profesor, vista. Mándeme. ¿en el dibujo podría repetir la etapa 1 y 2? O sea, ¿cuál es la diferencia? Acá en el dibujo. Sí. Ajá, que A se absorbe sobre un sitio libre en la superficie.
y B no se absorbe en la superficie porque no tiene afinidad, sino se absorbe sobre una molécula previamente absorbida, que sí se puede porque eso dijimos que es la formación de multicapa, ¿no? ¿Sí lo ven? Ah, ya. Sí, 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 ya, Estos ya van acá entendí la encima. diferencia. Ujú. Pero sí podría pasar que B se hubieran aquí absorbido al ladito de las de A. Pudo haber pasado también. ¿Ok? Pero creo que este ejemplo les abre la oportunidad a ver que hay dos opciones, ¿no? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, y ya por último, en el diagrama de energías, también aquí se muestra el cambio en la entalpía, ¿no? Asociado a la reacción y que es independiente de si hay catalizador o no hay catalizador. El valor de la delta H tiene que ser el mismo para ambos casos, ¿no? Pero lo que sí cambia es la energía de activación y lo que esperamos siempre es que la energía de activación con catalizador sea menor que la energía de activación sin catalizador. ¿Ok? Porque esto implicaría que las etapas de reacción necesitan menos energía para que se puedan formar los productos. Si es una reacción en estado gaseoso, allá sí puedo hablar de la teoría de las colisiones, ¿no? Si es una reacción en estado líquido, tendría que entonces pensar en la teoría de aire. ¿Sí se dan cuenta cómo estamos juntando todo lo que aprendimos? Bueno, creo que yo soy el único que me emociona. Está bien. Ok. Ahora vamos a analizar cada una de las etapas. Etapas de absorción, etapas de reacción en la superficie y etapas de desorción. ¿Ok? Vamos a ir platicando de cada una de ellas. Bueno, la primera que vamos a analizar es una etapa de absorción de una especie A. ¿Ok? Como en el dibujo arriba lo dije, una especie A entra en contacto con un sitio libre en el catalizador y lo que forma es una especie absorbida. ¿Ok? Gráficamente hablando, pues la molécula A pues viene de la fase fluida, ¿no? Imaginen que aquí está la fase fluida y esta molécula entra en contacto con un sitio vacío del catalizador que, si ustedes se acuerdan en la clase pasada, dijimos que los sitios vacíos los íbamos a denotar como X. ¿Ok? Entonces, una molécula en la reacción, una molécula de A más un sitio vacío, lo que forman es una especie absorbida. Entonces, aquí lo que se ha formado es la especie absorbida. Digo, en el dibujito traté de ponerlos como un poco más oscuras a las especies absorbidas y un poco más claras a las especies en la fase gaseosa. Espero como que se note, ¿no? Un poco la diferencia. Cada etapa la vamos a considerar es que en algunas condiciones en el método que vamos a ver, las reacciones pueden estar en equilibrio, como pasó en el método de etapa determinante. De hecho, lo que vamos a hacer para poder obtener la ecuación de rapidez en este tipo de catálisis va a ser ocupar un poco el método de etapa determinante, pero ahí hay unas variaciones y modificaciones. Si ustedes se acuerdan, en ese método hay una posibilidad de que si no es la reacción lenta, todas las demás están rápidas y entonces alcanzan el equilibrio. Por eso es que permítanme, cuando ahorita las voy a analizar así, establecer que hay la posibilidad de que ocurra un equilibrio. Por eso escribo acá en la reacción tanto que puede ocurrir la absorción como la desorción en esta etapa, porque pues este puede ser el caso de que sea una etapa en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, todo bien. Ok. Entonces, aquí está lo que significa cada uno, pero bueno, ya lo platico. Ahora, la rapidez para esta etapa en equilibrio sería la siguiente. La rapidez para la absorción de A, pues sería la constante asociada a este proceso, que la voy a anotar como K minúscula subíndice de absorción de A, multiplicada por la concentración de las especies que están reaccionando, en este caso A y un sitio del catalizador. Pongo la concentración de A y aquí voy a utilizar CB, que si ustedes se acuerdan, bueno, CB con barra. Si ustedes se acuerdan en la clase que vimos allá del LACMUR, todo lo que tenga barra significa que está asociado al sólido. Entonces, la concentración de A en este primer caso no tiene barra y por lo tanto pertenece a la fase gaseosa. Y pues sí es cierto, ¿no? Una molécula de la fase gaseosa reacciona o entra en contacto con algo del sólido, un sitio activo. Por tanto, este segundo que está aquí multiplicando, pues tiene que ser un sitio vacío, pero pues tiene que estar en el sólido porque por eso lleva la barra. ¿Ok? Bueno, y los sitios activos no pueden estar en otro lado más que en el sólido. O sea, no hay manera que haya sitios en otro lado. Entonces queda clara la primera porción de esta ecuación de rapidez, por constante de absorción, por CA
en la fase gaseosa por CB con barra? Sí. ¿Sí? Ok. Y luego vamos a escribir la reacción de regreso, que sería la desorción. Entonces toca ahora menos la constante asociada a esta etapa, que sería la constante de desorción de A, multiplicado por la concentración de la especie que está reaccionando. En este caso, cuando vamos a la desorción, pues esta es la especie que está reaccionando, pues sería A absorbida. Fíjense cómo en este caso A está denotada con una barra. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga barra va a ser la concentración de esa especie, pero en la superficie del sólido. En esta ecuación de rapidez tengo tanto CA sin barra como CA con barra. ¿Se entiende la diferencia y cuándo se ocupa una y cuándo la otra? Ok, Andrés dice que sí se entiende. Bien. Bueno, A porque mí de no me ahí... quedó muy claro. Ah, ¿qué no te quedó claro? Bueno, ¿cómo usarla? Ajá, entonces, por ejemplo, siempre que escribimos ecuaciones, leyes de rapidez, es la constante por la concentración de los reactantes, ¿no? En la de ida, ¿quiénes son los reactantes? A, A en la fase fluida, ¿no? sí, Entonces, por eso no le pongo barra. ¿Ya viste? ok. ¿Y quién es el otro agente que está aquí? El sólido. El sólido, entonces un sitio vacío, ¿no? Entonces, por eso son la concentración de sitios vacíos, pero como este sí está en el sólido, le pongo barra. Ahora, cuando voy en la Ok. reacción de regreso en la desorción, ¿quién es la especie que reacciona? El sólido. Pero no el sólido, Bueno, A en el sólido. sí. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo yo escribo esta porción de la ley de rapidez? Sería la constante asociada por la concentración de la especie en el sólido. Por eso es que aquí sí lleva barra. ¿Ya viste cuando vamos de regreso? Ok, ok. Sí, 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 ya me quedó claro. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, acá la nota es que siempre hay que poner CB con barra cuando haya un sitio activo del catalizador participando en la reacción. Entonces, cuando yo vea que hay una X en la reacción, que fue como en el caso aquí, A más X, hay una X, entonces yo le voy a poner CV con barra. ¿Okay? Entonces, siempre que yo vea no importa si está en productos o reactivos, porque aquí aparece en los reactantes, ¿no? Pero también puede aparecer en productos. Más adelante vamos a ver un caso. ¿Ok? Pero siempre que aparezca tiene que ir multiplicado la concentración de esa especie. La vamos a tomar como si fuera una especie. ¿Vale? Bueno. Y aquí está la nota, ¿no? Si las propiedades tienen barra, están asociadas al sólido. Como esta y como esta. ¿Ok? Bueno, ahora, yo voy a considerar si esta reacción, porque es que puede pasar, ¿no? Que la ecuación pueda estar, bueno, hay dos casos. A ver, bueno, déjame platicar. Va a haber dos casos. Caso 1, aquí. Ay, pero puse muy lejos. Caso 1 y aquí caso 2. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan en las reacciones, perdón, en el método de etapa determinante? Había dos tipos de reacciones, la reacción lenta y las reacciones rápidas, ¿se acuerdan? Sí. Y una reacción no puede ser las dos a la vez, o es una o es la otra. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. El caso 1 corresponde al momento o en la circunstancia que en el mecanismo esta fuera la etapa lenta. ¿Ok? Si la reacción fuera la etapa lenta, lo que va a suceder es que yo voy a ocupar la ecuación de rapidez tal cual la escribí acá arriba, pero nada más que ahora la voy a poner en términos de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio aprendimos que siempre va a ser la constante de absorción entre la constante de desorción. ¿Ok? Entonces, si eso yo sustituyo, en vez de escribir aquí constante de desorción, ¿cómo me quedaría de aquí despejada la constante de desorción? A ver, ustedes digan, constante de desorción, ¿a qué es igual? A la constante de torsión entre la de equilibrio. Ok, bien. Entonces, ¿por qué voy a sustituir a la constante de absorción? Bueno, resulta que siempre es más fácil medir una constante de absorción que una de desorción. ¿Ok? Entonces, dentro de las constantes es preferible tener constantes de equilibrio primero, o sea, esas las que siempre queremos,
o tener la constante de absorción. Las de desorción, mejor hay que ponerlas como función de la constante de equilibrio, que también es más fácil de obtener como les enseñaron en su curso de equilibrio. ¿Ok? Entonces voy a sustituir esta expresión aquí. ¿Ok? Y entonces va a quedar aquí constante de absorción entre constante de equilibrio de A multiplicado por la concentración de A con barra. Dado que ahora los dos términos de esta resta tienen la constante de absorción, la voy a factorizar, quedándome de la siguiente manera. La rapidez de absorción de A, si fuera la reacción lenta, y vuelvo a decir eso, si fuera el caso 1 que fuera la reacción lenta, sería igual a la constante de absorción multiplicada por la concentración de A en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos, que es básicamente estos dos, no les hice nada, menos, y ahora va a venir acá, la concentración de A con barra, que es esta que está aquí, dividido entre la constante de equilibrio, porque esta constante de absorción la factoricé y entonces la constante de equilibrio queda en el denominador. ¿Ok? Entonces, ¿queda clara la manera de obtener esta ecuación número 1? Y está en Sí. colorcito, quiere decir que es importante. Anótenla, pónganla en un cuadro. Bueno, ahora vamos al caso 2. El caso 2 es, si la reacción no es lenta, entonces es rápida. ¿Ok? Ese es el caso 2. Bueno, si es una reacción rápida, entonces lo que ocurre es que esas reacciones alcanzan rápidamente el equilibrio y lo que sucede es que la rapidez con la que ocurre la absorción y la desorción, pues es igual con cero. ¿Ok? Entonces, estos dos términos tienen la misma magnitud, entonces voy a igualar con 0 a esta. ¿Ok? Entonces voy a poner que la rapidez de absorción de A va a ser igual a esta resta, pero va a ser igual con 0. ¿Ok? Fue lo que escribí aquí. Nada más que, bueno, lo platico arriba porque aquí como estoy diciendo R de absorción de A, porque lo que estoy analizando es la absorción de A, no quiero que piensen que solo estoy considerando como la ida. No, no estoy considerando que los dos términos tienen la misma magnitud y como tienen el signo aquí de resta, pues entonces esto se hace 0. Individualmente no quiere decir que no exista alguna de ellas, sino más bien que tienen la misma magnitud. ¿Ok? Entonces la voy a igualar con 0. Si esta la igualo con 0, pues bueno, me voy a apoyar en esta que ya está factorizada. Entonces voy a igualar con 0 esta y entonces me queda así. Lo que escribí arriba, ¿no? La constante de absorción de A multiplicada por CA por CV con barra menos CA en el sólido entre la constante de equilibrio va a ser igual con 0. Y este 0 es porque ahora en este caso 2 la reacción sería rápida. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar. ¿Cuál de estos dos puede ser igual con 0? ¿Una constante puede ser igual con 0? No. Pues no, porque entonces no se estará llevando a cabo la reacción que estoy queriendo. ¿Ok? Entonces quiere decir que el segundo término, que es esto que está dentro del paréntesis, es lo que puede ser igual con 0. ¿Ok? La constante no puede tener un valor igual con 0. Bueno, apoyándome de eso, ahora escribo lo siguiente. Que lo que está en el paréntesis es realmente lo que va a estar igual con 0. De allí, permítanme despejar a la concentración de A en la superficie y le voy a poner la connotación ahora de equilibrio. El subíndice de equilibrio lo pongo porque esta reacción está en equilibrio. ¿Ok? Si yo despejo de aquí a la concentración del equilibrio, fíjense, este término que está... ¿Sí ves mi puntero? Sí. ¿Sí? Este término lo voy a pasar del otro lado, pasa sumando, y la constante de equilibrio que está en el denominador la voy a pasar multiplicando, de tal suerte que entonces me va a quedar que la concentración de A en la superficie en el equilibrio va a ser igual al producto de la constante de equilibrio de A multiplicado por la concentración de A y multiplicada por la cantidad de sitios vacíos. Esta ecuación es bien importante también para el segundo caso y por eso también está en color y pues tiene que ir a nuestro ecuacionario. Allá tenemos ya el caso para cuando la reacción es lenta, voy a ocupar la de amarillo, y si mi reacción fuera rápida, voy a ocupar la de azul. Y aquí es bien importante mencionar, las concentraciones en la superficie del catalizador no pueden quedar expresadas en la ecuación de rapidez final. ¿Ok? Entonces, esta ecuación número 2 nos va a permitir sustituir esos valores. ¿Ok? Entonces, esta ecuación va a ser útil para cuando lleguemos al momento de obtener la ecuación de rapidez, las concentraciones en la superficie no pueden quedar en una ecuación de rapidez final. ¿Por qué? Porque esas concentraciones no las podemos determinar experimentalmente.
Las únicas concentraciones que nosotros podemos determinar son las que están expresadas para la fase fluida, que es donde nosotros hacemos nuestro análisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, bueno, pues entonces ya analizamos la primera reacción de como 6. Nos falta bastante, pero la amarilla y la azul tienen que ir al ecuacionario con estas notas, que es para la lenta y para la rápida. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, bueno, pues acá entonces le paramos el día de hoy y la próxima clase continuamos con esto. ¿Ok? Ok, profe. De acuerdo, Gracias. profe. Profe, ¿Qué pasó? ¿va a subir este archivo como PDF? Sí, pero lo voy a subir hasta la próxima semana. Ok, gracias. ¿Ok? Vale. Bye, bye. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Queríamos ver si nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro artículo era bueno, o sea, lo podíamos utilizar. Ok. A ver, si quieren ahorita enséñenme. Déjenme quitar la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.